Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria de Centro PEN Argentino o Centro PEN Argentina. Para comenzar, vamos a pedirle a Luisa Valenzuela, que es la presidenta de PEN, que diga unas palabras y después nos vamos a referir específicamente a la convocatoria, a esta maratón de lecturas. Bueno, por lo pronto, gracias a Irene Chiquiar-Bauer, que ha armado esta convocatoria muy, muy intensa. Ya van a ir viendo así quienes van llegando, y muy vital, y fuerte, porque tiene que ver, como sabrán, con el manifiesto de las mujeres de PEN Internacional. Irene Chiquiar-Bauer, aparte de ser nuestra ahora nueva presidenta del Comité de Escritoras, flamante, es el estreno hoy, digamos, y muchas gracias. Aparte es una gran biógrafa, tiene la biografía de Virginia Woolf, como ustedes saben, es una biografía extraordinaria, la de Eduarda Mancilla, también muy sorprendente y buenísima, así que estamos muy orgullosos de tenerla. También estamos muy orgullosos y felices de recibir ahora a Alicia Quiñones, poeta mexicana, y sobre todo en esta oportunidad, en este caso, no necesariamente más importante que ser poeta, que creo que no hay nada, o muy poco, es una muy importante ejecutiva de PEN Internacional. Alicia estaba radicada en Londres, trabajando con PEN Internacional, ahora ha llegado a México, es la segunda encargada, digamos la vicepresidenta, de alguna manera, del Comité Latinoamericano, de los PEN de toda América Latina, que se ocupa de toda América Latina de PEN, y vamos a tener un anuncio importante que hacerles al respecto. Creo que lo voy a dejar a Gabriel después que lo diga, y vamos a empezar con nuestro show y esta estupenda maratón de lectura, un proyecto de Irene Chiquiar-Bauer y nuestro, para que vengan a leer hombres y mujeres, pero todos tratando el tema que nos concierne y del que ahora la dejo a Irene para que nos cuente un poco. Antes vamos a llamar entonces a Alicia Quiñones, que nos va a comentar qué nos trajo, qué, digamos, regalo de escritores de PEN Internacional tenemos, porque se han enterado de esta convocatoria nuestra, que es una maratón de lecturas. Es original, no es copia. Surgió de acá, del Centro PEN Argentina. ¿Y por qué hacen una maratón de lectura? Yo creo que ya de alguna manera ustedes lo han recibido en el mail, la idea, que es, si convocábamos a leer 4 o 5 escritores sobre alguno de los 6 puntos del manifiesto, iba a ser muy interesante, pero parecería incluso que la temática está en esos escritores nada más. En cambio, si llamamos a una maratón donde todo el mundo venga a leer acerca de esas cuestiones que aparecen en los 6 puntos del manifiesto, nos vamos a dar cuenta de que gran parte de la literatura, desde que nació a esta parte de la literatura, trata de alguno de esos 6 puntos. O sea, que nosotros tomemos conciencia de eso ahora es porque estamos en el siglo XXI y se están dando ciertas condiciones para que tomemos conciencia, pero que estos 6 puntos están en toda la historia de la literatura. Luisa me pide que les hable un poquito del manifiesto antes de que suba Alicia a contarnos. El manifiesto de la Mujer PEN Internacional dice: el principio primero y fundacional de la Carta Constitutiva de PEN afirma que la literatura no conoce fronteras. Por lo general, se entiende por fronteras a las que existen entre países y pueblos. Sin embargo, para muchas mujeres en el mundo, y para todas las mujeres hasta hace no demasiado tiempo, la primera, última y quizás la más imperativa de las fronteras
era la casa donde vivían con sus padres o maridos. Para que las mujeres puedan gozar de la libertad de expresión, del derecho a leer, del derecho a escribir, deben de tener el derecho a conducirse con toda libertad en el orden social y en el plano intelectual. Aún hoy, pocos son los sistemas sociales que no ven con hostilidad a la mujer que se comporta de manera autónoma. Penn cree que la violencia contra las mujeres en sus muy diversos aspectos, tanto tras los muros de una casa cuanto en la esfera pública, genera peligrosas formas de censura. Alrededor del mundo, la cultura, la religión y la tradición son con frecuencia valoradas por sobre los derechos humanos y son empleados como argumentos para defender o estimular agresiones contra mujeres y niñas. Penn cree que el acto de silenciar a una persona es un acto que niega su existencia, una muerte civil. Sin la plena y total expresión de la creatividad de las mujeres, la humanidad pierde valiosos elementos imprescindibles. Los puntos no los voy a leer, los tienen todos en los correos, se están pasando en las páginas Facebook e Instagram de Penn, leída por la Comisión de Jóvenes, que tengo que decir, la Comisión Joven ha colaborado con la Comisión de la Mujer, o de Escritoras, perdón, no de la Mujer, Comisión de Escritoras, y ha convocado a 6 escritores para que lean cada punto del manifiesto. Los puntos son no violencia, seguridad, educación, igualdad, acceso y paridad. Entonces, ahora sí, le pido a Alicia que nos cuente el regalo y después seguimos. Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias a Luisa Valenzuela, a Gabriel y a todos por la hospitalidad. Es un honor para mí acompañar en este evento a Penn Argentina y a todos ustedes, porque quiero decirles que el Centro de Argentina es uno de los más importantes para nosotros. Y lo que les quiero platicar en 30 segundos es que el día de hoy este manifiesto que acaba de leer en parte toda esta literatura, estamos haciendo historia, porque en 1928 la creadora de Penn Internacional aprobó una resolución frente a un congreso en Oslo, como se ha llevado a cabo año con año todos estos años, y en esta resolución en 1928 se dijo que las mujeres podían participar de los congresos y de Penn. Hoy, imaginen, a 90 años, si no me equivoco en la cuenta, a 90 años se publica este manifiesto en donde se le da la voz, se establece, se da por escrito la voz a las mujeres. Así que estamos formando parte de esta historia desde Argentina, pero también en el mundo. Así que pues es una felicitación para todos ustedes que están aquí formando parte de la historia de las escritoras, de los escritores, de la libertad y de Penn Internacional. Y muchas gracias y pues muy buenas noches. Acerca del regalo, Alicia no dijo nada, pero lo voy a decir yo. Ella nos ha traído videos donde escritoras que son miembros de Penn Internacional tienen algunas palabras para compartir con nosotros y apoyar esta iniciativa de Centro Penn Argentina. Entonces vamos a ver, son muy cortitos, los videos de Gioconda Belli de Nicaragua, de Milagros Socorro de Venezuela, de Siri Usbet de Estados Unidos y también envió Princesa Aquino de Paraguay. Este año es un año muy importante para las mujeres. Creo que hemos roto algunos esquemas importantes y que podemos avanzar rápidamente en nuestra lucha. Quiero desearles a todas un año fructífero, que trabajemos duro, que pensemos cómo cambiar el mundo, este mundo que tiene que cambiar a partir de que nosotras las mujeres nos comprometamos a luchar por nuestros derechos, como están haciendo ustedes en Argentina, muy bien. Siempre nos inspiran las historias que nos cuentan de lo que están haciendo Ni Una Menos, todas esas manifestaciones. Les quiero mandar un abrazo fraterno, solidario, con todo mi corazón, y que sigamos
escribiendo, manifestándonos, usando todos los medios para que la lucha de las mujeres siga cosechando frutos y vamos para adelante. Bueno, perdón por el sonido, espero que hayan podido captar y el saludo especial a Argentina que lo hayan podido apreciar. Bueno, ahora seguimos entonces con los otros que tienen mejor sonido. Los derechos y las libertades de las mujeres son los mismos derechos y libertades de toda la sociedad, pero un poquito más, pero un poco más. Las mujeres debemos ser conscientes de nuestros derechos y de nuestras libertades, exigirlas, valorarlas, vivirlas, hacerlas realidad. Para mí, que formo parte de la mayoría venezolana que está luchando por sus derechos y por sus libertades, es un honor y un placer muy grande saludar a las mujeres argentinas en este día. Tienen mi reconocimiento, tienen mi cariño y mi solidaridad. There have been and are many ways to discourage a girl's ambition to write. Insist that she is not made for thinking or for books. Tell her that she has no right to go to school. Lie to her. Tell her that the greatest writers have always been men. Tell her all geniuses are men. If you can't prevent her from writing, make sure you do not take what she writes seriously. Adopt a demeanor of superiority and condescension in her presence. Chuckle, smile. Tell her her work is personal, domestic, emotional. Tell her this even if she has written a novel about differential calculus. And I know better than you face is vital if you want this speech to be effective, if you wish to humiliate her quickly and send her running from the room. If she still insists on writing after that, you will be required to take harsher measures. You will be required to ignore her work, pretend that she does not exist. If that isn't possible because people read her work, make sure she is not properly recognized for what she has done. Make sure to label her a woman writer. Make it clear to her that you would never consider reading her work, that books written by women are beneath you. And if, despite the odds, she gets some recognition in her lifetime, then you can always suppress her work after she is dead. Violence against women takes many forms. It is physical and it is symbolic. Both forms of violence shrivel women's souls. You know that. You who resist change and equality for women all over the world. But women will find books. They will read. They will write. They will tell stories. We will not stop. We will not run from the room. We are not asking for your permission. We are telling you. We are telling stories. We are telling stories all over the world. Siri le dijo a Luisa que el que había grabado era Paul Auster. Así que la grabó Paul Auster, que va a ser el presidente, ¿no? Próximo presidente de PEN América. Así que esa novedad. Bueno, vamos a comenzar rápido con la lectura porque son muchos los escritores a los que vuelvo a agradecerles que hayan venido, muchísimo. Y antes les cuento que hemos recibido las adhesiones de... que está aquí, la doctora Genoveva Cardinale, que es fiscal en lo penal y contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter, ella, ahí está, de fiscal especializada y directora del Observatorio de Violencia de Género. Así que es bueno que la conozcan. Ella es Genoveva Cardinale.
También hemos recibido la adhesión y el apoyo, obviamente, de la Universidad de San Martín, de Lectura Mundi. Agradecemos el espacio que nos brinda la Casa de la Lectura y tenemos también la adhesión del Instituto de Género de la UBA. Dora Barrancos, Mónica Tarducci, Mónica Surmú, que va a venir, expresaron su adhesión. Lo último, la Comisión de Mujeres, además de mí, está formada por las vocales, que son Irma Carbia, Patricia González López y Mariela Cirer. Y todas las que quieran adherir y colaborar con la comisión están invitadas. Entonces, ahora sí, las escritoras. Puede ser, no hay problema, pero tenés que... Bueno, como dijimos, para no tener problemas con quién leía primero y después, iba a ser por orden de que habían llegado, así que la primera en pasar es Alejandra Camilla. Mientras se acerca Alejandra, yo les digo que como sería bueno que cada uno diga a qué relación del manifiesto, en qué es su lectura, digamos, después podríamos ver al final cuál fue el punto más tratado de la noche. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a leer un fragmento de Los restos del secreto como mi modo de adherir al manifiesto y creo que toca varios puntos, más que nada el de la no violencia y autonomía. Casi de noche, el padre de Belinda se acerca a la pileta donde ella lava los platos y dice: «Usted no me viene más de la escuela con la hija de Cáceres». «¿Por qué?», dice Belinda, con los ojos muy abiertos. Juan Arancibia mueve el escarbadientes en su boca y dice: «Porque usted no me viene más de la escuela con la hija de Cáceres». A los pueblos les gustan las peleas. Los chismes revolotean alrededor de ellas como los bichos alrededor de la luz y de la bosta. Las versiones nacieron en diferentes puntas, se cruzaron y alimentaron mutuamente. Se enredaron y algunas cayeron. En lo único en lo que coinciden todas es en los vasos de ginebra, en las miradas y en que nadie se pasó tanto cuchillo en los últimos años como Arancibia y Cáceres. Y ya se sabe cómo es la sangre, que en cuanto brota pide más, convoca, y dos hombres que solo querían medirse, en pocos minutos quieren ver las tripas del otro al aire. Arancibia perdió un ojo, y algunos dicen que el honor. Cáceres, más bruto y más aguantador, estuvo a punto de morirse desangrado. Pero tal vez solo por molestarlo a Arancibia, por ganarle de algún modo, resucitó. Alguien habló de abogados y denuncias, pero en eso coinciden los dos al decir que esas son mariconadas. Los Arancibia se mudaron al pueblo, como los perros cuando se alejan después de la pelea. Cáceres no le dijo que se fuera ni lo hubiera hecho. Arancibia se fue solo. Las peleas cuerpo a cuerpo entre hombres tienen la capacidad de solucionar las cosas sin cambiar nada. Cáceres sigue pensando que Arancibia es un desacatado, y Arancibia sigue creyendo que deberían haberlo nombrado encargado a él y no a Cáceres. Pero es como si esos mismos pensamientos hubieran logrado acomodarse. Hay sí un acuerdo tácito de territorios. Cáceres en la estancia, Arancibia en el pueblo. Belinda Arancibia llora cargando las cosas cuando se mudan y al acomodarlas en la casa nueva a la que odia. No es un rancho, dice la madre orgullosa, y Belinda llora. Sigue llorando cuando va a la escuela del pueblo, llora mientras copia del pizarrón y en los recreos, y vuelve llorando a casa, donde ayuda llorando a hacer la comida y lavar los platos. Pero llora como si respirara. Apenas unas líneas brillantes, como las de los caracoles en la pared, cruzándole la cara. Un llanto continuo, bajo la amenaza también silenciosa y continua, de que si vuelve a la estancia se mudarán aún más lejos. Ninguna Arancibia puede romper el acuerdo. A los 2 días Guillermina aparece, como una especie de milagro,
como una luna inesperada, casi en las ancas del caballo de Carlos, el marido de María Antonia, que trae mercadería para mandar a Buenos Aires. Cada 3 o 4 días, Guillermina consigue ir al pueblo. Siempre alguien se apiada. Llega un día en el rastrojero de Hernández, otro a caballo con Antonio, otro en bicicleta con alguno de los gemelos polacos, y juegan. Juegan igual que antes y abren ese espacio que queda fuera del mundo, o mejor dicho, que deja al mundo afuera, lo hace ver ridículo, lo pone en evidencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Luisa, Irene. Bueno, es una alegría estar aquí y compartir este propósito social literario y apoyar el manifiesto. Creo que en cuanto a los puntos del manifiesto que toca este cuento que voy a leer, de 2 páginas. Sí, son 2 páginas y media. Justamente, porque creo que es 1 minuto por página, ¿no? Bueno, por eso elegí uno de 2 páginas y media exactamente. Lo relaciono con el punto de no violencia y el de seguridad. El título es La cara brillante y oscura. El domingo pasado al mediodía, mientras pelaba un kiwi para mi hijo, sonó el portero eléctrico. Los sonidos de teléfonos, celulares o porteros eléctricos me llenan de pánico. Era el primer kiwi que iba a comer mi hijo luego de haber pasado 14 días de viaje en Disney World y Nueva Orleans, él y yo. Atendió Julián el portero eléctrico, se rió. Supe que era su papá. Pensé que otra vez nos mataría a timbrazos. Julián dijo, mentira, mentira, mentira. De pronto, el papá de Julián estaba en nuestro piso. Alguien lo dejó entrar al edificio. Tocaba incesantemente el timbre del departamento. El sonido nos aturdía. Le dije a Julián que fuéramos a su cuarto. Él se tapaba los oídos. El papá empezó a patear la puerta de servicio. Rompió la cerradura. Entró a mi casa. Su cara era brillante y oscura. Los ojos desorbitados me apuntaban. La frente se le había agrandado. El pelo teñido de negro le había retrocedido notablemente. Parecía una taza corrida hacia atrás. Julián se lanzó por el pasillo hacia su cuarto. El papá dio zancadas hasta que lo alcanzó. Julián gritaba, lloraba, trataba de soltarse. Yo llevaba puesta una bata blanca. Había decidido, después del viaje, dormir una siesta luego de almorzar. El papá de Julián lo arrastró hasta la cocina. Al patear la puerta, había arrancado la cadena de seguridad. En la pared quedó un agujero. La cadena colgaba, inútil, de la puerta de servicio y el suelo se encontraba regado de escombros. Tomó una cuchara que estaba encima del lavarropas. Yo la había usado para poner el jabón en polvo en la máquina de lavar. Me la tiró. ¿Ves? Acá tenés lo que te faltaba. Por un segundo me miró desconcertado. Tomó mis llaves con una mano. Me pareció que era una garra. Salió por la puerta abierta. Mi llavero en su mano con el puño cerrado. Julián en la otra. Bajó los 3 pisos por la escalera. Lo seguí en pantuflas. Trataba de no resbalarme por los escalones de mármol gastado. «Dame mis llaves», le gritaba. «Se está llevando a mi hijo», le grité a un vecino. «Y mis llaves, por favor, pídale que me devuelva las llaves». El vecino salió apresuradamente del edificio. Se asomó al auto mientras el papá de Julián lo encendía. Había un perro adentro del auto. Julián seguía llorando. El perrito movía la cola, intentaba lamerlo. «No tengo ninguna llave», le contestó al vecino. Yo miraba desde adentro del edificio, no me animaba a salir, estaba en bata. Me quedé varias horas dando vueltas adentro de mi casa, sin saber qué hacer. Barrí el piso de la cocina, intenté descansar. Sonó el teléfono, era el papá de Julián. «Quiero contarte que Julián está bien. Al principio decía que quería volver con vos, pero después ya no». Puse el auricular lejos de mi oído. Luego le pedí que me devolviera las llaves. Me contestó que no tenía mis llaves. A la tardecita me llamó Lucas. «Me pasó algo terrible», le dije. «Contame». «No puedo, por teléfono no». «¿Querés que vaya? ¿Por qué no me llamaste? Estoy para ayudarte». «Bueno, vení». Le mostré a Lucas lo que había sucedido. Esa mañana nos había ido a buscar al aeropuerto a mi hijo y a mí. Nos dejó en casa. Luego se fue porque pasaba el día en una quinta con su mujer y su hijo.
Un compañero del hijo festejaba su cumpleaños. «Tenés moretones», me dijo al señalarme el brazo. Recién entonces los vi. «Voy a sacar fotos», dijo Lucas. «¿Me das la cámara?» Sonó el teléfono. Era Julián. «Mami, quiero que me vengas a buscar». «Ahora voy», contesté. Lucas me llevó hasta la casa del papá de Julián. Nos demoramos. La calle estaba cortada por las comparsas de carnaval. Ambos nos sorprendimos. El carnaval ya no se festejaba en Buenos Aires. Lucas se quedó en el auto. Yo bajé. El papá de Julián me tendió por el portero eléctrico. Me dijo que de ninguna manera Julián se iría conmigo, que esos eran los días que le tocaba estar con él. Cuando volvimos nuevamente a casa, Lucas preguntó, «¿A ver si está aquí?» Yo supe que no me había sacado las llaves para entrar a casa. Pero no supe cómo explicárselo. Fuimos a mi cuarto, hicimos el amor. Hacía más de 15 días que no nos veíamos, nos habíamos extrañado enormemente. A eso de las 4 de la mañana, Lucas se fue a su casa. A la mañana siguiente, sin poder volver a conciliar el sueño, pensé que lo primero que tendría que hacer cuando me levantara sería llamar a un cerrajero. Estaba encerrada en mi casa. Ni siquiera podía ir a hacer la denuncia. Leo este texto que habla por sí solo y solamente porque pertenece a una antología donde publicaron varias colegas, muchísimas, que se llama 100 mujeres contra la violencia de género, y que cuando este libro se presentó yo estaba postrada por un accidente y no pude ir a la presentación, entonces ahora leo. Torquemada vive. ¿Qué hizo mal ahora? No aprendía ni a los golpes. Después de bueno que era, él la invitaba al cine. Una amiga le regaló unos correctores que disimulaban los hematomas y para el resto estaban las gafas oscuras, las chavinas. Solo se le iba la mano cuando ella lo hacía enojar. Creyó que era un juego, como aquella vez que la metió bajo la ducha fría en invierno o como el domingo que la bañó en sopa de caracú. Esta vuelta, en lugar de vigilar el tuco, se puso a limpiar los vidrios con alcohol de quemar. ¿A quién se le ocurre descuidar la comida? Solo una tonta como ella. Él lloraba por el accidente, tan atolendrada su mujer. Ella lo miraba y miraba al médico. Murió sin saber que repetía el destino de su antepasada, que ardió en la hoguera por orden de la Inquisición. Ella se casó muy enamorada, hasta que la muerte nos separe, dijo, feliz. El esposo resultó un hombre colérico, golpeador, violento. Y ella seguía casada porque se había casado hasta que la muerte los separe. La enterraron una suave mañana de otoño, porque había decidido seguir casada hasta que la muerte los separe. Gracias. Buenas noches. Voy a leer un texto de Virginia Woolf, 3 guineas, y lo que vamos a escuchar es una descripción de un desfile militar. Creo que se enmarca en todos los puntos de PEN. Muchas gracias por la invitación, sobre todo la no violencia desde ya. Este libro, 3 guineas, lo escribe Virginia Woolf cuando un hombre le escribe una carta preguntándole cómo se puede evitar la guerra. Estamos en el desfile. Ahora estamos aquí para analizar los hechos. Ahora tenemos que fijar nuestra vista en el desfile de los hijos varones de los hombres con educación. Ahí van nuestros hermanos educados en las escuelas públicas y en las universidades, subiendo esas escalinatas, entrando y saliendo por las puertas, ascendiendo a esos púlpitos, predicando, enseñando, administrando justicia, practicando la medicina, haciendo negocios, ganando dinero. Es siempre un solemne espectáculo el de un desfile, como el espectáculo de una caravana cruzando el desierto. Bisabuelos, abuelos, padres, tíos, todos siguieron esos caminos, con togas, con pelucas. Algunos con cintas cruzándoles el pecho y otros sin. Uno fue obispo, el otro juez, uno fue almirante, el otro general, uno fue profesor, el otro médico. Pero ahora, y durante los últimos 20 años aproximadamente, ya no es un mero espectáculo, una fotografía, un fresco pintado en los muros del tiempo que podemos mirar
con simple apreciación estética. Nosotras, que durante tanto tiempo hemos contemplado esa ilustración en los libros, o que desde una ventana con visilos hemos visto cómo los hombres con educación salían de su casa hacia las 9:30 de la mañana para ir a sus asuntos y regresaban a su casa hacia las 6:30 procedentes de sus asuntos. Ya no estamos obligadas a mirar pasivamente. También nosotras podemos salir de casa, podemos subir esos peldaños, entrar y salir por esas puertas, llevar pelucas y togas, ganar dinero, administrar justicia, imagínense. Un día cualquiera puede ponerse usted en la cabeza la peluca de un juez y llevar capa de armiño sobre los hombros, sentarse bajo el león y el unicornio, cobrar un sueldo de 5.000 al año con jubilación. Nosotras, que ahora nos dedicamos a rascar papel con nuestros humildes plumas, podremos dentro de 1 o 2 siglos hablar desde el púlpito. Nadie osará contradecirnos, seremos portavoces del Espíritu Divino. Solemne perspectiva, ¿verdad? Y quién sabe si al paso del tiempo no podremos vestir el uniforme militar, con dorados bordados en el pecho, espada al cinto y tocadas con algo parecido al viejo cubo de carbón familiar, con la salvedad de que ese venerable objeto nunca estuvo adornado con blancas crines. Las preguntas que tenemos que formularnos y contestarnos con referencia al desfile en este momento de transición son tan importantes que bien pudieran cambiar la vida de todos los hombres y de todas las mujeres para siempre. Sí, porque tenemos que preguntarnos aquí y ahora, ¿deseamos unirnos al desfile o no? ¿Con qué condiciones nos uniremos al desfile? Y sobre todo, ¿a dónde nos conduce ese desfile de hombres con educación? El tiempo de que disponemos es breve, pero es preciso dar respuestas a esas preguntas. Son tan importantes que si todas las hijas de los hombres con educación no hicieran nada en todo el día, salvo examinar ese desfile desde todos los ángulos, ponderarlo y analizarlo, pensar en él y leer acerca de él, y si reunieran todas sus ideas y todas sus lecturas y todo lo visto y todo lo adivinado, darían a su tiempo un empleo mucho mejor que desarrollando cualquiera de las actividades actualmente abiertas a ellas. Pero usted alegará que no tienen tiempo para pensar, tienen que librar sus batallas, pagar el alquiler, organizar tómbolas. Esas excusas no valen. Las hijas de los hombres con educación siempre han ejercido el pensamiento sobre la marcha, no bajo las verdes lámparas en mesas de estudio, no en claustros de aisladas universidades. Han pensado mientras vigilaban el puchero, mientras mecían la cuna. Así conquistaron para nosotras el derecho a nuestra flamante moneda de 6 peniques. A nosotras corresponde seguir pensando. ¿Cómo vamos a gastar los 6 peniques? Debemos pensar. Pensemos mientras estamos en las oficinas, en los autobuses, mientras en pie entre la multitud contemplamos coronaciones y celebraciones municipales. Jamás dejemos de pensar, ¿qué es esa civilización en la que nos hallamos? ¿Qué son esas ceremonias y por qué hemos de participar en ellas? ¿Qué son esas profesiones y por qué hemos de ganar dinero con ellas? ¿A dónde, en resumen, nos lleva ese desfile de hijos varones de hombres con educación? Este texto se llama Mundo Descarnado, podría llamarlo Mundo Violento. El maestro Vermeer subió al subterráneo en la estación Medrano el 4 de septiembre del 2007, tal vez convocado por un documental de la BBC emitido esa madrugada. Una chica, tal vez por haber visto el documental, lo reconoció o le pareció que era un extra camino a una filmación y le hizo lugar a su lado en el asiento de terciopelo azul. Después las puertas se cerraron con un bufido de bestia y la chica abrió la novela, La muchacha de la perla, y leyó. Vermeer dejó que la angustia aflorara, se distendió y decidió mirar la vida de frente, ya que otra cosa le era imposible. Estaba atrapado en una ilusión óptica y debía seguir. Vio personas que se apretujaban como granos de trigo en una bolsa, y esto era más fácil de comprender que esa caja enorme, las luces de las estaciones, los materiales de las paredes y la ropa, los peinados, la ausencia de harapos entre la multitud. Olvidó todo lo que desconocía y observó las caras, los ojos, las bocas, las manos en las agarraderas y las columnas del vagón, la mirada de un hombre sosteniendo a una mujer por el codo
dominando su posesión con cierta galantería. Vermeer sintió que el mundo al que llegaba era perverso, inmoral y diabólico, a causa de ese rozarse de hombres y mujeres mezclados, piel de piernas al aire, de cuellos y orejas descubiertos, de escotes, de tanto varón afeitado, depilado, perfumado de almizcle. ¿Esto era la vida? Vestir pantalones sin brillos, camisas sin adornos ni pasamanerías y zapatos aplastados, sin moños, sin tacos ni tachuelas. Y damas extrañísimas, sin encajes, cintas, puntillas ni joyas, sin ruedos arrastrándose por los pisos, ni capas, ni sombreros, ni terciopelos, ni sedas. Y esos perfumes, además de las uñas sangrantes y algunas cabelleras verdes y violetas, Vermeer se domina y se deja llevar por la pasión de la mirada, descubrir que es invisible a los otros y que la multitud que lo rodea le ofrece inocentemente un espectáculo digno de su oficio. Está en las entrañas de un monstruo arrastrado por decenas de caballos inexistentes, cruzando la mañana por debajo de la tierra. Es una romería fantástica, una alucinación de carrozas campesinas encadenadas, fugándose hacia un futuro incierto, cargadas de hombres y mujeres que se tocan, se frotan, se susurran disculpas, ensimismados, alejados de la carne que les late, inocente, fresca, pícara, añosa. Hombres, mujeres y niños a los que él conoce bien, testigos y objetos de un tiempo en el que son custodiados por los padres. Delante de sus ojos, una pareja se ha peleado y va en el carromato masticando rencores. Ella no gira la cabeza, mira el infinito y él habla con los labios tensos y los nervios estirados como cuerdas. Ella no contesta, le regala una mirada dolorosa por su lejanía, elocuente y muda en su gesto de estatua, vestida y rígida. Vermeer ha pintado siempre el peso de la interioridad, figuras recortadas de las costumbres cotidianas que anclan la vida de las ciudades y villas. Sabe reconocer el recato, el hastío, la esperanza. Pero en este carromato de cristal y metales que se precipita por un túnel que de pronto se ilumina con plataformas cuajadas de lámparas de azul celeste, está desorientado. ¿Sienten los huesos? ¿Perdón? Ya estamos en tiempo. Bueno, interrumpo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Corazón en Llamas es un libro que sencillamente trata de recoger mi Tita, no por posesión, sino por mi mirada sobre ella. Como lo hice con entrevistas y con las notas que Tita había escrito, un día entrevisté a Rosa Rosen, que en los años 50 era una damita joven que había trabajado en Montevideo junto a Merelo y tuvieron muchas noches y muchos días juntas. De ese encuentro surge este capítulo que se llama Rosa Rosen. Date cuenta, los hombres son todos iguales y vos, tan jovencita, y con tan poca experiencia, sos muy tentadora. La joven la mira. Ella sigue predicando. Tenés que aprender. Yo veo que se les cae la baba y me pongo frenética. Sos chiquita, sos sana. No dejes que esto te pudra, porque te lo aseguro, esto pudre. Se acerca a la ventana, el río manso, la rambla desierta, unas pocas luces en la madrugada. No cedas, nunca te entregues si no es por alguien que valga la pena. Vos me dirás, ¿y quién vale la pena? Te voy a decir cuáles no valen. Los que buscan sumar un nombre conocido a su libretita de direcciones. Los empresarios de teatro, porque para el estreno sos un minón y para el segundo contrato ya buscaron a otra. Los casados,
porque ninguno deja la comida lista y la ropa planchada para vivir con una actriz. Los que no ponen un centavo en vos, esos terminan viviéndote. Los que ponen mucho hasta que consiguieron lo que querían. Los que no te miran a los ojos, pero ponen el blanco un poco más abajo, ahí, justito donde vos estás pensando. La joven asiente en silencio. No me mires así. Esto lo aprendí en la calle y en unas cuantas camas, muchas ajenas. Pero los libros también enseñan. Así que si sos de las que quiere un candidato para toda la vida, mejor vamos a leer. Hoy nos toca Séneca. Buenas noches. Voy a leer un fragmento de mi novela Dentro tampoco hay luz, que elegí uno que tiene que ver con la violencia doméstica. La única imagen que tengo del abuelo, estoy muy cerca de esto, ¿no? Me alejo. La única imagen que tengo del abuelo es la de un señor con machete cortando las ramas secas del eucalipto. Tenía la camisa abierta y se le escapaba un manojo de pelos enrulados. Me daba miedo. Nunca me habló. Estaba enojado porque yo no había nacido varón. Él era el único hombre, solo en un mundo de mujeres. La chancha debe sentirse así. En casa también es la única de su especie. Pero no es resentida e intenta adaptarse. El abuelo, en cambio, nunca nos quiso. Mamá también le tenía bronca. Cuando la llamaron del hospital para avisarle que había muerto, cortó el teléfono y dijo que era otra joda del viejo para llamar la atención. El teléfono volvió a sonar y no quiso atender. Se encerró en el baño y me gritó que si llamaba al abuelo le dijera que no estaba y que dejara de molestar. Atendí. Del otro lado, una voz entrecortada de mujer dijo algo de fallecer y pidió hablar con mamá. Era urgente. Toqué la puerta 2 veces, tratando de hacer el menor ruido posible para no molestarla. Mamá salió del baño toda roja y me pegó una cachetada. Fue la única vez que me pegó. Te dije que no me pasaras el teléfono, estúpida, gritó. Después no hablamos más. Mamá se volvió muda y mala. Tuve que faltar a la escuela y dejamos de comer. Se pasaba el día fumando y cortando fotos viejas con una tijera. Yo la espiaba desde mi cuarto y casi no me movía por miedo a que se enojara de nuevo. La noche en la que volvió a hablar me dijo que teníamos suerte de no tener padre. La abuela me dio permiso para que la chancha duerma en el cuarto. Afuera llueve mucho y se pueden ahogar los críos, dijo. Ya está pasadita de fecha, así que presta atención. Si la ves inquieta o malhumorada, me avisás. Siempre se les da por parir de noche, así que vos abrí bien los ojos y no prendas la luz. Le conté a la chancha que íbamos a hacer un pijama party y gruñó de felicidad. Mamá dijo que era un asco, que se me iban a llenar de bichos la sangre. La indignación se le evaporó en un segundo con un beso del novio. Hace días que el barbudo solo come pomelos servidos y no habla con nadie. Camina por el parque y se acuesta sobre el pasto con los ojos bien abiertos. Está convencido de que cuando llegue a mirar el sol durante 1 hora sin parar, se le va a abrir un nuevo chakra. El aislamiento conduce al saber, escribió en un árbol. Mamá cree que es un ser superior, pero para mí se está convirtiendo en una rama peluda. Lo veo reptar y me imagino que un gusano se le mete por la oreja y se le consume la carne del cerebro. Es tan flaco que un día mamá va a despertarse abrazada a un hueso con barba. Además huele mal. En eso la abuela tiene razón, nunca se baña. Su lengua debe ser horrible. Mi prima alumbra con una linterna y dibuja sobre la funda de la almohada. Le pregunto por qué no usa colores y me chista. Sus dibujos son caminos de hormigas superpuestos, laberintos negros sin aire. La chancha me mira, las baldosas están frías. Agarro el acolchado que tejió la abuela y me acuesto con ella en el piso. El brazo no me alcanza para dar la vuelta a su cuerpo. Le apoyo la mano en la panza y siento bolitas que se mueven de un lado al otro. La chancha se tira un pedo. Intento atrapar a uno de sus hijos, aprieto el universo rosado y de la teta se escapa una gota de leche transparente. La chancha se queja y le agrego otra frazada, por las dudas de que uno de los bebés le quiebre la piel y salga de pronto como un meteorito. Ella agita las orejas, dice que todavía falta y que la deje dormir tranquila. Pongo el despertador y escondo la cabeza bajo su cuello caliente. Hoy fui por última vez a espiar a la casa de las chicas, ya no me cae bien esa familia. Llegué temprano, como siempre, y los miré desde arriba del árbol. Mientras desayunaban, la mayor estaba parada frente al espejo.
Se delineaba los labios y se tiraba besos a ella misma. En un momento se desarmó las trenzas y tiró las cintas al piso. Sonrió y dijo algo que no pude escuchar. El padre se dio vuelta, la miró fijo. Después se levantó de la silla y la agarró del pelo. La arrastró hasta la mesa de la cocina. Ella no se movía. Se puso pálida de golpe. Él levantó el puño. Ya terminé. Él levantó el puño y yo pensé que le iba a pegar, pero en vez de eso reventó la mano contra el vaso de chocolatada recién hervido. Bueno, recién servido. Llego hasta ahí, así no. Bueno, gracias por la invitación también. Yo voy a leer 2 poemas que tienen que ver con el punto de la no violencia y la construcción de una voz, ¿no? Y el segundo con la sororidad, probablemente. Clase de dibujo. Había que retratarse la una a la otra, mirarse como en un espejo. Laura tomó el lápiz para dibujarme. ¿Ves?, dijo la profesora y corrigió un trazo. Acá la boca se pierde en una línea fina, desaparece. Nunca había pensado en mi boca de esa manera, pero ahí estaba el hilo delgado de la forma, como la cuerda por la que un audaz equilibrista podría medir la entereza de su oficio. O era la voz, un timbre apenas audible porque es mejor, alguien me dijo, confundirse entre la multitud que quedar al descubierto. Y el segundo, el último, amiga. Las luces se van encendiendo, el asfalto cede al verano y sos mucho más veloz que yo, más optimista, cuando me agarrás fuerte de la mano, porque cambia la luz de los semáforos y si corremos, decís, podemos llegar juntas y a tiempo. Gracias. Hola, muchas gracias y me encanta, bueno, que esté el PEN creado en Argentina. Voy a leer en el tiempo de una 2 poemas. Uno de Liliana Ancalao, que es una mujer del sur, mapuche. El libro se llama de ella Mujeres a la intemperie. Y no voy a leer nada en mapuche porque es muy difícil. Las mujeres y el frío. Yo al frío lo aprendí de niña en guardapolvo. Estaba oscuro. Había que irse caminando hasta la escuela. Cruzábamos el tiempo, los colmillos atravesándonos la poca carne. Yo era unas rodillas que dolían. Decíamos, qué frío, para mirar el vapor de las palabras y estar acompañados. Las mamás, todas, han pasado frío. Mi mamá fue una niña que en Cuyamen andaban alpargatas por la nieve, campeando chivas. Yo nací con la memoria de sus pies entumecidos y un mal concepto de las chivas, esas tontas que se van y se pierden, y encima hay que salir a buscarlas a la nada. Y podemos decir que las dos un poco trata la violencia, ¿no? Si pudimos leer y escribir fue gracias a la escuela pública de la Argentina, ¿no? Este se llama Canción de cuna. No quedarse pegada a la falta de comida. Hay otros textos que descifrar, no ese agujero de la olla vacía. En la heladera, inmensa como vientre del 9º mes, solo un cartón de leche aguada. Cada día habrá más agua ahí. A las niñas engañadas les crecen vientres como heladeras vacías. La más pequeña entona y habla, mientras, madres bajo la lluvia,
empapeladas de diarios sus cabezas, miran casas vacías para alquilar. No quedarse pegada a la falta, de casa y comida no se ha de morir. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a participar de este encuentro. Yo voy a leer un solo poema breve que forma parte de un libro que se llama Norte y habla del momento en que dos amigas después han tomado justicia por su propia mano y se alejan del lugar de la venganza. El tema, claro, es la violencia. Repartimos el oro, los remedios, los besos. Cada una tomó su mitad. Las monedas intactas y nosotras, partidas por un filo prudente, armaríamos un cuerpo, crecería nuestro miembro amputado, giraría nuestra imagen, hoja de pergamino que se enrolla, ni anverso ni reverso, es como se lo mire. Hago un fuego en la noche, me arrojo y arden primero los cabellos, luego la cabeza redonda entre las llamas y amanezco dormida en la ceniza. No estoy triste, sino que me escarbaron el corazón con una cucharita y todavía siento el frío del metal en la carne. Con los dedos hinchados amaso lo que resta, condimento el papel prensado de los días, un camino bajo la osa mayor. Era una niña entonces, pero ya había probado comer mi propia carne y las monedas de oro que alivian la conciencia y hacen del crimen huella sobre la nieve. Sí, una niña, pero sabía hundir las manos en el agua cristalina del ojo y sacar las piedritas que brotan bajo la frente y que mis dioses aman la venganza. A los que me cobijan junto al fuego y los salmos, ¿quién los protegerá de mi inocencia? ¿Quién los salvará del zorrito que crece en mi lado derecho? Sordos al gruñido en mi garganta, absortos en la huella del libro, donde los deletreo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Voy a leer, tengo un microrrelato que, no sé, por ahí leo otro, si alcanza el tiempo. Se llama La casa de atrás. Desde la mesa miro el ovillo que mi madre ha dejado en un rincón. Con él me teje un abrigo para el largo invierno que no tardará en llegar. Mi mano distraída tira del hilo que culebrea por el piso y me veo de pronto en un camino flanqueado de árboles a la vera de un arroyo. Soy libre, una canción asoma en mis labios. Alguien me espera, llega a mi encuentro y me descubre su amor. Mi corazón se agita bajo la blusa de lino, listo para responder a ese llamado. Follajes, transparencias. Es primavera y por mi sangre corre un licor dulce como las uvas que me engolosinaban en la infancia. Suelto el hilo, asustada por esos pasos estruendosos que se afanan en llegar a nuestra puerta. Miro sin ver esta habitación decorada con retratos de artistas, la cocina del rincón, las ventanas tapiadas y mi cuaderno de cuadros rojos y blancos en donde escribo cada día, única salvación contra la asfixia del miedo y del encierro. Sin hacer caso de los pasos cada vez más cercanos, abro el cuaderno para continuar la novela, pero ellos ya vienen por mí y solo alcanzo a abrirlo en la primera página en donde leo La casa de atrás y en el encabezado, con grandes letras de imprenta, mi nombre, Ana Frank. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a leer un fragmento de un cuento que se llama No me esperes a comer, que se vincula con el principio de no violencia verbal y en el trato. Llamó Mariela por teléfono. Estaba mal porque su pareja, Santiago, le había dicho que necesitaba tiempo.
Me contó que muchas veces llegaba tarde y se acostaba sin comer. Siempre decía que había estado con los muchachos. La visita a los muchachos se había hecho cada vez más frecuente. Me pidió que la fuera a acompañar. Mariela estaba con los ojos hinchados. La casa era un desastre. No había dónde sentarse ni dónde pisar. Todo estaba revuelto y superpuesto. Me pareció imposible que una casa se convirtiera en ese caos de un día para el otro. El aspecto de Mariela era terrible también. Santiago se había llevado algunas cosas en su partida. Antes de decirle que necesitaba un tiempo, le había dicho que no la soportaba más. Con esa frase el tiempo parecía algo más permanente. Una tarde, Mariela llamó desesperada. Santiago había ido a la casa en común a llevarse cosas. Lo había hecho cuando ella no estaba. Mariela, cuando abrió la puerta, notó algo extraño, pero no se dio cuenta enseguida de qué era. De a poco empezó a ver una gran cantidad de marcas del paso de Santiago por la casa. Faltaban varias lámparas de la sala, una mesita, discos, libros, el DVD. En el cuarto vio también que faltaba la mesa de luz del lado de Santiago. Había dormido tanto tiempo con ella a su lado que sería algo de lo que no podía separarse. Evidentemente se había llevado lo que podía caber en el auto. No había dejado una nota ni nada. Quizás Santiago pensara que todo eso le pertenecía y que no tenía por qué decir nada a nadie. Lo suyo permanecía suyo, como si nunca se hubiera mezclado en la vida tan larga juntos. Cada vez más el tiempo que había pedido se parecía al resto de su vida. Mariela dijo llorando a los gritos que probablemente seguiría desintegrando la casa a cuentagotas como una destrucción en cámara lenta. ¿Quién sabe con qué casa me encuentre cada vez que entre?, me gritó por teléfono. Unos días después me enteré por Irene que Santiago había pasado otra vez por la casa de Mariela a llevarse cosas. Esta vez se había llevado también algunos adornos. Incluso se había llevado alguna de las lámparas que había puesto ella para tapar los huecos. Alguna de las plantas que había puesto ella para tapar los huecos de las lámparas. Santiago cargaba cosas en su auto indiscriminadamente. Mariela estaba indignada. Esas plantas eran de ella, él no tenía nada que ver con ellas. La había llamado para reclamárselas, pero Santiago no contestaba. Finalmente le había escrito en un mensajito de texto: «Devolveme las plantas». También se había llevado sábanas, tenedores, cuchillos, ollas, cosas de la cocina. A la tarde pasé a visitar a Mariela. Lo primero que me dijo al verme fue: «¿Viste lo de las plantas?». Yo le contesté que podíamos comprar otras más lindas. «Pero seguramente también se las va a llevar», me respondió. Le repliqué que Santiago no podía estar eternamente llevándose cosas. Mariela no pareció muy convencida de eso. Había llegado a pensar que Santiago siempre seguiría entrando a la casa cuando ella no estaba para llevarse algo. Me contó también que antes de irse había comido la comida que tenía preparada para la cena. Le habrá gustado porque comió mucho. Cuando quiso calentar la comida se dio cuenta de que casi no quedaba nada. Ni siquiera le había dejado suficiente para que ella comiera y tuvo que comprar pizza. Muchas gracias. Saludando a Mary Shelley y en Mary Shelley saludando a todas las escritoras. Ahora en Londres es una escritora profesional. De día hace traducciones, estudia, escribe. El tiempo pasa y escribe más. No lo comenta con énfasis en sus diarios. Es su trabajo, es lo que sabe hacer, vive de eso. Escribe novelas, cuentos que vende a las revistas, ensayos, críticas y los 5 volúmenes de sus vidas de los escritores y científicos. Para las biografías de la enciclopedia Cabinet de Dionysius Lardner. A la noche le habla Shelley en su diario. También se dedica a los problemas legales con su suegro, a mantener a su padre y a la educación de su hijo. Trata de frenar indiscretos y difamadores. Aclara malentendidos pendientes del pasado. Le queda tiempo para el desaire inglés. Entra en un salón y la gente se pone de pie y se retira. A veces la tratan como si fuera invisible. A Shelley le perdonan cosas porque la muerte favorece la imagen, pero ella carga sola con las culpas. Shelley no está para recibir los golpes. Al lado de Harriet Shelley, la primera mujer de Shelley, Mary parece una mujer calculadora, masculina, maníaca de los celos que destruyó a la familia. La acusan por el suicidio de Harriet. Sabe cuando la miran que circulan cartas donde el viejo amigo Trelawney dice que tiene piernas cortas,
talle largo y que la oscuridad la favorece. Tiene que firmar sus cuentos y novelas con una fórmula del mismo autor de Frankenstein. Eso le asegura ventas y le evita problemas con su suegro, que le prohíbe usar su apellido. Una mujer solitaria es una víctima del mundo, escribe en su diario, y hay algo de heroísmo en su consagración. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un breve poema que escribí en las redes el 8 de marzo a raíz de un plato que encontré en la cocina y se llama Resquebrajada. Una grieta profunda en el plato rosado que heredé de mi madre. Amenaza de quiebre. Herida que enmascara el diario sortilegio de la comida humeante y la mesa tendida. Metonimia del rastro que cada cirujano dibujó en nuestros cuerpos. Profunda, irreversible, es cada cicatriz, cesárea, arruga. Por ella menstrua el tiempo, supuran olvidados secretos de familia. Es alambre de púa en la piel de mi abuela, el bastón de Virginia, la columna de Frida, fisura, tajo, brecha, camino recorrido, hendidura filosa por la cual me rehúso a heredar el desgarro. Es raíz que se extiende, horizonte obstinado, renglón donde se escribe la historia que resiste al dolor y al mandato, fiel, feroz, femenina. Gracias. Buenas tardes, disculpen la voz de bolero que tengo. Voy a leer un poema inédito que pertenece al libro El Ansia. Está dedicado a Dolores Echecopar y a todas las mujeres que escriben, pero a Dolores porque en un poema del último libro de ella hace un juego entre la palabra dicha como sustantivo, como felicidad, y la palabra dicha como participio pasivo, el de decir, ¿no? Y creo que para las personas que escribimos, la dicha tiene que ver con la dicha, con lo que podemos decir, con la palabra dicha. Pronunció la palabra dicha y la palabra dicha despejó en el aire caminos como si hubiéramos llegado. El mar de incertidumbre igual sirve de manta, tanta arena la intemperie cobija. Un tal mar abriga las preguntas a cuestas y encalladas. Aunque nadie lo advierta, cargamos, por cierto, espaldas anchas. El secreto del mundo nos conmina a cavar el desierto donde un amor es coral petrificado. Un mar así surge desde sus propias ruinas, más poderoso que el silencio. Voy a leer un poema que se enmarca dentro del punto de la no violencia, porque considero que faltas de políticas públicas como la ley de aborto son un acto impresionante de violencia contra las mujeres. Nadie te vio salir, y si te hubieran visto, ¿quién iba a imaginarlo? Tu madre, porque te vio nauseosa cuando te levantaste de la mesa. Tus amigos, aunque eso qué te importa si todos te ayudaron a su modo, con plata o con el dato secreto de un doctor. Te hablaron de raspar o de aspirar, pero vos no querías poner ninguna imagen donde ellos pusieran sus espéculos, sus máquinas ruidosas y sacaran el rojo que embadurnó los guantes y que dejó a tu prima boquiabierta cuando el tipo asomó gesticulando en la sala de espera para decirle que todo estaba bien, que vos estabas bien. El fin de la anestesia fue volver de un viaje al centro de una tierra sepultada por el agua.
Te bajaste de un barco que se meció entre sueños, donde hubo un mar violento y chillaban gaviotas como cuando se desata una tormenta. Eras vos buscando desatarte, como una enchalecada que batía los hombros. Volviste con el agua apretada entre las sienes y ese llanto era una bomba que nunca explotó. Cuando la pesadilla pasó, vos, aún de blanco, te dedicaste a sonreír porque a los 20 esa risa parecía que era todo lo que eras y lo que ibas a ser. Un murmullo de pétalos trayendo el zumbar de la abeja hacia lo dulce. Un gesto rozagante y azorado ante el mundo infinito que esperaba ofrecerte su vértigo. Todavía esa mujer ingenua camina en puntas bordeándote la cama. Te punza con su frío solitario. Te llama a veces cuando estás por dormir y te desvela como una enemiga oculta. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Voy a leer un fragmento, el final de un relato que transcurre en el baño de un drugstore de una estación de servicio y tiene que ver con la no violencia. Su mamá, como los chicos y los locos, siempre tenía la razón. Ella, Julieta, estaba para otra cosa. No sacaba una foto que mereciera la pena, tenía 23 y no lograba terminar primero de diseño gráfico. Se ponía a leer semiótica en el colectivo y no entendía nada. Es verdad, estaba en el mundo para otra cosa. ¿Pero para qué cosa estaba? Abrió la canilla, se humedeció las manos, hizo girar el jabón rosa que colgaba de un soporte metálico bajo el espejo. Su madre le había enseñado que para que esos jabones estuvieran limpios había que humedecerlos y hacerlos girar al menos 8 veces. No te podés quejar, Juli. Dicen que a las chicas de la otra cuadra les hacen usar pañales. Esta vez no era la voz de su madre en flashback, era una voz de hombre cascada de tabaco negro. Reflejado en el espejo, vio asomarse a Simón tras la puerta de uno de los baños con la bragueta baja. Se acercaba a ella con una sonrisa y las manos ocupadas. Julieta seguía haciendo girar el jabón. Después abrió la canilla y dejó que el agua corriera por sus manos. Otra vez tenía restos de carne picada entre la piel y las uñas, trozos de grasa, cada vez más hediondos que se le incrustaban mientras manipulaba la mezcla de las hamburguesas. Bajo los 40 watts que tambaleaban, las bolitas de carne con grasa eran una especie extraña de cascarudos. Dejaba correr el chorro, el agua tan helada anestesiaba los sentidos, pero no lograba que se desprendieran. Se sacudió las manos y las hundió en la cartera. Simón sacó un extra fino del paquete que hacía unos minutos ella no había podido venderle a Ethan Hawke. Se lo puso con cuidado y la tomó por la cintura mientras intentaba bajarle el pantalón para penetrarla. Julieta se escurrió e intentó patearle los huevos. Le dio en las costillas. Puta. Entonces disparó. Como había poca luz, el flash encandiló a Simón. Lo dejó ciego, doblado del dolor, con el extra fino puesto y el conejo de gelatina derretido en una de las manos. Puta. No volvió al drugstore. Tampoco revisó la pantalla de la cámara. Tenía que aprovechar el milagro. Ese día, a esa hora, la avenida estaba desierta y no tendría problemas para cruzarla. Buenas noches. Muchas gracias al PEN por la invitación. Les voy a leer un texto que salió publicado en el diario Clarín, creo que hace 2 años, 3 años, en la primera marcha de Ni Una Menos, el mismo día, que me parece que de alguna manera toca todos los puntos del manifiesto que propone el PEN. A veces tengo vergüenza de ser hombre. Como la mayoría de nosotros, pasé gran parte de mi vida mirando culos, bajando los ojos para espiar escotes, buscando desesperadamente un agujero donde ejercer mi derecho irrenunciable al placer.
Nací, crecí y me eduqué en una sociedad construida por religiones machistas, ideas machistas, libros de historia donde los hombres son los únicos que importan. Fui víctima de la escuela, de los medios, de la familia, de la publicidad y del periodismo. También fui víctima de la literatura. Fui lo que la sociedad hizo de mí, un varón orgulloso en lo más alto de una montaña hecha con los cuerpos de las mujeres. Desde mi trono les guiñé el ojo a los otros hombres, cada uno en su propia montaña, amo y señor de nuestras hembras. Fue difícil y todavía lo es, pero con esfuerzo y con preguntas que me hice 1000 veces, entendí que si no era parte de la solución, entonces yo era parte del problema. Pedí perdón por escuchar un sí cuando me decían que no, por haber creído la mentira del poder del falo, el ancho de bastos, el santo de la espada. Pedí perdón en nombre de ese maestro de 3er grado que nos contó que le había tocado el culo a una chica que iba con una minifalda, porque si se pone minifalda, entonces, ¿por qué no tocarle el culo? Y todos nos reímos y mirábamos Olmedo y Porcel, Sofovich y Midachi, y nos habían enseñado que los próceres, los genios, nuestros héroes, todos son hombres grandes y de bronce, y para ellas quedan las telenovelas de la tarde, el maquillaje, las revistas femeninas o salir desnudas en las tapas de la revista Playboy. Una cultura donde los hombres reinan y las mujeres son vendidas como productos, usadas y desechadas, el cuerpo envuelto en una bolsa de basura que se abandona entre las ratas. Y por eso cuando fuimos grandes, íbamos de putas o enamorábamos a chicas que dejábamos inmediatamente después de acabar, esclavos también nosotros, de un mandamiento que nos obliga a reducir a un ser humano a un agujero que nos confirme que el derecho es nuestro, que a todas les gusta, que se dicen no sé, hay que insistir hasta que por fin abran las piernas, no importa cómo ni cuánto haya que mentir, pagar o ejercer la fuerza. Pedí perdón 1000 veces y lo sigo pidiendo por haber creído el cuento de que las mujeres están para servirnos, por no haberme puesto en el lugar de ellas, por haber sido un alumno obediente de una sociedad que convierte el sexo en un capricho que se negocia, se arrebata o se oculta entre las sombras, por haber sido parte de ese monstruo que escupe guarangadas en la calle, que vomita a los novios celosos, a los maridos violentos, a los que acosan, a los que violan y a los que matan, porque fui cómplice cuando acepté las reglas de un juego en el que siempre ganan los hombres, porque las matamos entre todos, porque todos fuimos culpables y porque nunca tuvimos los huevos para decir basta. Muchas gracias. Bueno, gracias a Irene por la invitación y voy a leer un microrrelato que está relacionado con el primer punto de la no violencia. Si bien es una ficción, es casi documental, así que lamentablemente. El obrero de la construcción de enfrente tocó el timbre y ella atendió. Era buen mozo, le sonreía, quería un vaso de agua. Como lo reconoció de otro día y él siempre la saludaba, ella lo invitó a pasar. Se dio impulso con las ruedas, se avanzó veloz a través del pasillo. Iba delante de él, contenta de poder ofrecerle agua. Incluso pensó que le haría un sándwich de jamón y queso. Él la seguía. Miró a los costados antes de entrar. Una vez adentro, cerró la puerta detrás de él sin hacer ruido y al darse vuelta, la mujer le dio un golpe en la cara y le pasó un cable alrededor del cuello. La arrancó de la silla de ruedas y la tiró al suelo. De un brazo la arrastró hasta la habitación, los pies cortos y blandos como los de una muñeca. Le dio otro golpe mientras ella respiraba con dificultad. Él revolvió los cajones y puso en una bolsa de basura todo lo que pudo. Pero eran solamente ropa fea, zapatitos, un secador de pelo, 300 pesos. Al cruzar hacia la cocina pisó la mano de la mujer que estaba abierta en el suelo. Ella nuevamente gimió. «Por favor», suplicaba, pero su voz no se oía. «Señor», decía, «señor». Él caminaba cómodo por la casa. Lanzó al suelo los platos de la cocina, los vasos de vidrio, las 2 ollas, el tupper con las frutas.
Luego pasó la mano por la mesa y tiró los lápices y los cuadernos que estaban sobre el mantel, una azucarera y una taza con un poco de café con leche. Tomó el celular y lo metió en la bolsa. Era lo único de valor de la casa. Antes de salir, vio la cabeza agonizante de la mujer que lo miraba desde el suelo de la habitación. La persiana estaba cerrada y llegaba hasta él un vaho fuerte de encierro. Ella ya no hablaba, solo pestañeaba y cuando abría los ojos lo miraba. Parecía una cabeza de caballo. Él no se acercó, pero la observó desde la puerta. No sentía lástima ni odio. Por fin tomó la llave que había quedado en la cerradura, salió y cerró de afuera. Buenas noches a todos. Gracias, Irene, por la invitación. Lo que voy a leer es un fragmento muy pequeñito de un cuento que se llama Endijas. Su casa tiene 2 respiraderos que dan a mi galería. A través de esos respiraderos me llega su voz. La oigo cuando salgo con mi copa o con mi taza. No importa a qué hora salga, ella siempre está. Me mudé hace 2 años y el mismo día de mi mudanza ya estaba allí. Sé que puede parecer curioso, pero en todo este tiempo no hubo día o noche en que saliera y no la escuchara. He llegado a pensar que hay una mujer atrapada en esos respiraderos, una mujer que grita, que desvaría, que se lamenta, solloza, insulta, se deshace desde esas endijas. Alguna vez he evitado salir al jardín solo para no escucharla. Apenas estrené la casa, volví a escuchar su voz. Venía de los respiraderos de la izquierda. Le resté importancia y me fui a dormir, agotado por el trajín de la mudanza. A la mañana siguiente salí a tomar mi café y su voz ya estaba allí. Al principio oía un lamento vago, como un rezo. No lograba distinguir qué decía, de qué se quejaba, qué la alteraba. Solo me llegaba el lamento monótono de su voz aguda, como una constante de cadencias perpetuas. No es verdad que no entendiera nada. Aunque ninguna frase resultase comprensible, aunque ninguna palabra se tradujera en mis oídos, quedaba claro que del otro lado había una mujer desgarrada, o triste, o indignada, y también furiosa. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias, Irene, por la invitación. Esto es un fragmento de una novela que va a salir dentro de muy poquito y que tiene que ver con el mundo de las empresas y con el lugar. Esta escena es sobre el lugar de las mujeres en las empresas. Me encanta, Emma, tenerte acá es un lujo. Al fin una recompensa a tantos años. Gracias, Ariel, tampoco es para tanto. Junquera nunca le había caído demasiado bien, y mucho menos desde hace unos meses. Viniera o no al caso, no había reunión donde el management del banco no se sintiera víctima del nuevo rumbo que parecía llevar el país. Encima en manos de una mujer. Pero eso se cuidaban de decirlo delante de Amelia Ardich. En este rincón del mapa, las mujeres estaban tomando el mando y eso enfurecía a más de uno. A la mayoría de los ejecutivos, los gerentes más top y los que le seguían. También a los jefes de departamento y a los empleados sin rango. A casi todos les molestaba sentirse mal dirigidos por una mujer. Y algunas mujeres más todavía. Nada peor que el machismo practicado por ellas, las cómplices, las madres de esos hijos machistas, sus esposas, amantes, amigas, las festejantes. Pero ante la presidenta de la empresa todos disimulaban, especialmente cuando sus intereses estaban en riesgo. Aunque los números concretos del banco fueran buenos, el clima que se viviera el del fin del mundo, con la salvedad de que la llegada del apocalipsis parecía darle fuerza. Todos ellos estaban más plantados que unos meses atrás. Parecían saber dónde estaba escondida el arca de Noé y quiénes se subirían a ella. Sí, claro que es para tanto, Emma, se defendió Junquera. ¿O pensás que te hago un favor?
En una de esas algún día te das cuenta de que era al revés. Quizás, respondió Emma. A ella se le hacía difícil manifestar un sentimiento sincero de agradecimiento, mucho más sentirse elegida. Pero a esa altura, frente al director de Recursos Humanos, mejor jugar el juego. No había otra opción, a menos que renunciara a la carrera gerencial, pero tampoco tenía tan claro qué quería. Ese era el problema. Muchas gracias.